Muy buenos días, mi nombre es José de Jesús Vázquez Salas, estudiante en la Maestría de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, impartida en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa por el doctor y catedrático doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y en esta presentación vamos a analizar las respuestas endocrinas del sistema de estrés ante diferentes tipos de ejercicio. La fecha 31 de mayo del presente 2026 en la ciudad de Puebla, México. Iniciamos con la homeostasis, que es el proceso mediante el cual el organismo mantiene condiciones internas estables, regulando funciones esenciales como la temperatura corporal, la presión arterial, los niveles de glucosa y metabolismo. Cuando estas condiciones se alteran, el cuerpo activa respuestas fisiológicas conocidas como estrés biológico. El ejercicio físico presenta un estrés biológico controlado que activa respuestas hormonales específicas. Estas adaptaciones endocrinas permiten mantener la estabilidad interna durante el esfuerzo, optimizando el rendimiento deportivo y mejorando la salud general a través de mecanismos de regulación hormonal. Esto es en sí el inicio de las respuestas fisiológicas ante el ejercicio físico, ya que en sí el cuerpo humano lo único que entiende es ante estímulos, no ante alguna actividad física que sea positiva o negativa. A decir verdad, el ejercicio físico en sí, el cuerpo humano desde una simplificación pues muy pequeña, se podría decir que el ejercicio lo ve más como una actividad la cual vendría siendo para su supervivencia. Es por ello que el mismo cuerpo humano tiene que generar estas adaptaciones, por así decirlo, para sobrevivir y no morir durante estas actividades. Ahora, el objetivo del estudio es el principal artículo de analizar cómo las diferentes modalidades de ejercicio influyen sobre el sistema endocrino y la respuesta al estrés. Vamos a analizar modalidades de ejercicio, estudiar el cortisol, comparar resistencia contra el HIIT, examinar catecolaminas, evaluar entrenamiento de fuerza, analizar citocinas y GH, impacto en sistema endocrino y aplicación en programas. El sistema humano es principalmente por los siguientes componentes. El sistema neuroendocrino del estrés está formado por el eje hipotálamo hipófisis adrenal, HHA, el sistema nervioso simpático y diversas hormonas adaptativas que trabajan coordinadamente. Y su función durante el ejercicio es que el hipotálamo va a liberar hormonas que estimulan la hipófisis, activando las glándulas suprarrenales para producir cortisol. Durante el ejercicio, esto aumenta la disponibilidad energética y optimiza la función cardiovascular. Es lo que se mencionaba hace unos momentos. Al momento de generar estas actividades físicas que, aunque controladas, el cuerpo humano lo va a asimilar como actividades las cuales son, por así decirlo, de supervivencia. Por ello se generan toda esta serie de cambios hormonales para la supervivencia y adaptabilidad ante las respuestas del ejercicio físico. La homeostasis y alóstasis. La homeostasis es en sí el mantenimiento de condiciones internas estables frente a cambios ambientales. Regula funciones esenciales como temperatura corporal, presión arterial, glucosa sanguínea y metabolismo basal. La alóstasis es los ajustes fisiológicos temporales para mantener equilibrio ante estrés continuo. El ejercicio es un ejemplo, que genera adaptaciones hormonales, metabólicas y cardiovasculares que mejoran resistencia y salud. Se puede decir que una va detrás de la otra, por lo mismo de que la homeostasis es más que nada estos cambios que regula funciones para que el mismo cuerpo humano pueda mantenerse
vivo prácticamente. Como se mencionó, ajustes como en la presión arterial, ya sea aumento, disminución de la temperatura corporal y mejora en el metabolismo basal para una mejor optimización de la oxidación de grasas o lípidos. Mientras que la alóstasis es en sí la causa del por qué se generan los cambios ante las respuestas de los ejercicios físicos, ya sea de resistencia, de velocidad, de fuerza, de alto impacto, etcétera, para mantener este equilibrio constante para, por así decirlo, sobrevivir a las actividades físicas, de las cuales se podría decir que en cuanto a la alóstasis, es momentáneo. En sí, lo que se guarda de la información de los ejercicios para crear adaptaciones es mediante la homeostasis. Ahora, en cuanto a los beneficios generales del ejercicio, la práctica regular de ejercicio físico produce importantes beneficios para la salud. Diversas investigaciones han demostrado que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y algunos tipos de cáncer. Además, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, fortalece los músculos y los huesos, favorece el control del peso corporal y contribuye al bienestar psicológico. Más que un apartado de belleza corporal, de que te veas mejor ante el espejo, etcétera, tenemos que tomar en cuenta que el ejercicio físico también conlleva a muchos beneficios para la salud física, metabólica e incluso psicológica, ya que el aumento de el ejercicio físico pues va a provocar que tengas una mejor densidad ósea, una mejor salud cardiorrespiratoria, que tengas un mejor control en el metabolismo para no subir tanto de peso, una mejor autoestima, mayor energía durante el día a día, entre otros más apartados. Ahora, en los tipos de ejercicio analizados en el estudio, es que el estudio compara tres modalidades de ejercicio que generan diferentes respuestas fisiológicas y endocrinas. El ejercicio de resistencia, actividades prolongadas que dependen principalmente del metabolismo aeróbico. Ejercicio interválico de alta intensidad, HIIT, alterna periodos cortos de esfuerzo intenso con periodos de recuperación. Ejercicio de fuerza. Consiste en realizar movimientos contra una resistencia externa con el objetivo de aumentar la fuerza y la masa muscular. Cada modalidad activa diferentes mecanismos hormonales, lo que explica sus efectos específicos sobre la salud y el rendimiento físico. Iniciamos con los ejercicios de resistencia, que son actividades características como correr, caminar, nadar y ciclismo en periodos prolongados. Utiliza grandes grupos de paquetes musculares con metabolismo de carácter aeróbico. Predominante, la duración varía según la intensidad y nivel de entrenamiento del individuo. Aquí las adaptaciones fisiológicas es aumento del VO2 max, mejora de la función cardiovascular, incremento de la capacidad oxidativa muscular y mayor eficiencia metabólica para sostener esfuerzos prolongados. En cuanto a los ejercicios de resistencia, se podría decir que el mayor beneficio es para el sistema cardiorrespiratorio, más que nada porque aumenta la capacidad aeróbica, la capacidad del corazón para tener una mejor respuesta ante este tipo de ejercicios de una duración prolongada y una intensidad baja, para que no sufran tanto de enfermedades de tipo respiratorias o de tipo cardiovasculares. En cuanto al entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT, el HIIT consiste en la alternancia de periodos cortos de esfuerzo intenso, superior al 85% del VO2 max, con intervalos de recuperación activa o pasiva. Esta modalidad genera una gran demanda metabólica en poco tiempo, logrando beneficios similares al entrenamiento aeróbico tradicional pero con menor inversión temporal. Las adaptaciones endocrinas del HIIT incluyen
mejoras en el metabolismo energético, mayor sensibilidad a la insulina y una regulación hormonal del estrés más eficiente. Esto lo convierte en una estrategia efectiva para optimizar la salud metabólica y el rendimiento deportivo. Este tipo de entrenamientos HIIT se han popularizado últimamente en la última década. Así que este tipo de ejercicios es, por así decirlo, una alternativa más económica en cuanto a tiempo para todas aquellas personas que no tengan tanta disponibilidad de horario, ya sea por su trabajo, actividades, entre otras cuestiones ya personales de cada individuo. Así es que este tipo de entreno podría resultar en una alternativa, pues igual de beneficiosa que el entrenamiento de resistencia tradicional, ya que en un periodo corto de tiempo vas a obtener prácticamente los mismos beneficios que el entrenamiento de larga duración de resistencia. Sumado a esto, el siguiente sería el entrenamiento de fuerza, que son ejercicios contra la resistencia externa, pesas, máquinas, bandas elásticas, peso corporal. En estos objetivos principales es el desarrollo de fuerza muscular, potencia explosiva e hipertrofia. La intensidad se expresa en porcentaje del 1 RM, que es la repetición a tu máxima capacidad. Respuestas hormonales específicas, aumento significativo de la hormona del crecimiento, elevación de catecolaminas y liberación de mediadores inflamatorias, IL-6, TNFA, necesarios para la reparación y adaptación muscular. Sumado a los anteriores entrenos, el entrenamiento de fuerza adicional al aumento de la hipertrofia, ya sea sarcoplasmática o sarcomérica, dependiendo de si es un entrenamiento más basado en el culturismo tradicional, aumento de los paquetes musculares en volumen o aumento o desarrollo de la fuerza máxima es expresada en una sola repetición, que sería el 1 RM en deportistas de tipo powerlifters, halterófilos o inclusive strongmans. Este tipo de fuerza es más que nada basada en la ganancia de la hipertrofia sarcomérica. En vez de un aumento de volumen muscular, es un aumento en cuanto a la cantidad de fibras musculares, para que de esta forma tengan reacciones más rápidas y potentes para una mejor expresión de la fuerza muscular, además de un aumento en la densidad ósea y una mejora en la optimización tanto de cuestiones, por así decirlo, psicológicas, porque hay personas las cuales llegan a tener un poco de pues desbalance en el sentido de que no llegan a controlar muy bien sus emociones, son a veces explosivos, etcétera. Este tipo de entrenos son muy óptimos para poder dirigir de forma correcta todas esas intensidades, o bueno, mejor dicho, esas emociones tan intensas que se llegan a producir en el día a día, para que así se puedan autorregular. Ahora, en cuanto al eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que ya vendrían siendo las hormonas encargadas en todo este tipo de ejercicios, es que el eje HHA es el principal mecanismo endocrino de respuesta al estrés. El hipotálamo libera la hormona liberada de corticotropina, CRH, que estimula a la hipófisis anterior para secretar la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. La ACTH actúa sobre las glándulas suprarrenales para producir cortisol, que moviliza energía y facilita la adaptación durante el ejercicio. Un sistema de retroalimentación negativa regula la producción excesiva de cortisol. Prácticamente nos están dando a entender que hay que tener un balance, porque si alguna de las dos llegase a estar
una muy por encima de la otra, en vez de tener resultados beneficiosos al momento de hacer ejercicio físico, lo único que vamos a provocar es posiblemente un sobreentrenamiento en vez de mejorar, pues incluso bajar el rendimiento deportivo, entre otras, pues cuestiones negativas que si no se llegase a controlar de forma eficiente la cantidad de ejercicio que el individuo llega a generar, en vez de tener resultados positivos, vendrían siendo ahora resultados completamente negativos. El cortisol, que es la principal hormona del estrés, es una hormona glucocorticoide producida por la corteza suprarrenal que proporciona energía durante demandas físicas o psicológicas. Durante el ejercicio, aumenta la glucosa sanguínea, estimula el uso de grasas y mantiene la función cardiovascular. Posee efectos antiinflamatorios que ayudan a controlar el daño muscular. Sin embargo, niveles elevados, prolongados, pueden causar pérdida muscular, inmunidad disminuida o alteraciones metabólicas. Como en lo anterior, si esta hormona del estrés llamada cortisol llegase a tener una gran disponibilidad en el cuerpo humano, lo que va a provocar es prácticamente una un catabolismo en las fibras musculares, un mejor, bueno, un peor desempeño durante el ejercicio físico, mal humor durante el día a día, entre otras afectaciones que en vez de ayudar van a afectar de forma negativa al cuerpo humano. Ahora, en cuanto a la respuesta del cortisol al ejercicio de resistencia, es que en la activación del eje HHA ocurre cuando el ejercicio supera el 60% del VO2 max. Se observa un aumento significativo de ACTH y cortisol proporcional a la intensidad y duración del esfuerzo. Tras finalizar el ejercicio, los niveles retornan gradualmente a valores basales, facilitando la disponibilidad energética y la adaptación fisiológica. Como se puede visualizar en el apartado de que se van correlacionando el uno con el otro, tenemos el primer ejemplo, que sería prácticamente un ejercicio, perdón, en este apartado, un ejercicio llevado pues a una intensidad de mediana a baja, con una larga duración, que vendría siendo correlacionado. ¿A qué me refiero? A que el nivel de cortisol de igual forma sería bajo o medio. Así va incrementando dependiendo a qué tipo de ejercicio de resistencia estés generando. Ahora, un ejercicio de media intensidad con media duración, el cortisol se va a mantener de igual forma proporcional y estable. Por último, si fuese un ejercicio el cual sea de corta duración, pero alta intensidad, el cortisol estaría prácticamente por las nubes, por lo mismo de que al tener que sobreexigirte tanto el cuerpo humano, va a provocar una gran demanda en la hormona del cortisol. Ahora, en adaptaciones del eje HHA al entrenamiento continuo. El entrenamiento regular produce adaptaciones significativas en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Los atletas de resistencia desarrollan una respuesta de cortisol más controlada y eficiente ante el estrés físico. Las glándulas suprarrenales se adaptan para regular mejor la producción hormonal, permitiendo tolerar cargas de entrenamiento mayores sin alteraciones excesivas ni efectos negativos prolongados. En cuanto a la metodología en el estudio, los resultados cualitativos es que en el análisis de literatura científica sobre respuestas hormonales al ejercicio, revisión de estudios sobre el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal en la producción de catecolaminas. En los resultados cuantitativos, medición de niveles de adrenalina y noradrenalina durante ejercicio, evaluación de frecuencia cardíaca, presión arterial, glucosa sanguínea y movilización de ácidos grasos libres.
Aquí prácticamente se da a entender, pues, que en cuanto a la medición de resultados cuantitativos, vendría siendo el aumento o disminución de adrenalina, noradrenalina durante el ejercicio, evaluación de frecuencia cardíaca, entre otros apartados más de los cuales se podría obtener una medición exacta, pero a los resultados de carácter cualitativo que en sí no podrían ser medibles, sería la revisión de los estudios, como se mencionaba. Ahora, en el apartado de las catecolaminas durante el ejercicio de resistencia prolongado, se observa un incremento progresivo de adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina aumenta primero, mientras que la adrenalina se eleva más en esfuerzos intensos y de larga duración. Estas hormonas favorecen la producción hepática de glucosa y estimulan la lipólisis muscular, proporcionando sustratos energéticos esenciales. La respuesta es proporcional a la intensidad del ejercicio realizado. Es decir, si hay un ejercicio en el cual sea de alta intensidad, lo que más se va a producir es la hormona de la adrenalina, mientras que si fuese, un ejercicio de baja intensidad, lo que habría sería un incremento de la noradrenalina. Esto nos va a servir para poder soportar ambos tipos de entrenamiento, o uno de alta intensidad con la adrenalina, o uno de baja intensidad con la noradrenalina. Ahora, en el apartado de las citocinas y respuesta inflamatoria. Las citocinas son proteínas producidas por diferentes células del organismo que regulan procesos inflamatorios e inmunológicos. Durante el ejercicio, especialmente cuando es intenso o prolongado, los músculos liberan diversas citocinas que participan en la comunicación entre el sistema inmune y el sistema endocrino. Entre las más importantes se encuentran la interleucina 6 y L6, el factor de necrosis tumoral alfa, TNFA, y la interleucina 1 y L1. Aunque suelen asociarse con inflamación, también desempeñan producciones positivas relacionadas a la adaptación muscular, la regulación metabólica y la recuperación posterior al ejercicio, que esto ya viene siendo en el apartado de los ejercicios de fuerza, que es, sí, una respuesta inflamatoria cuando los músculos se ven bombeados, por así decirlo, que vendría siendo el hecho de llevar más sangre a esas partes del cuerpo, ya sea los bíceps, el pectoral, la espalda, los glúteos, las piernas, etcétera, para que de esta forma, al pasar esta respuesta inflamatoria, ahora lo que pasa es la recuperación muscular, en la cual es el proceso en el cual las fibras musculares van a aumentar en tamaño, si es que es un entreno de hipertrofia, si es un entrenamiento de tipo potencia o de fuerza para el aumento, valga la redundancia, de la fuerza máxima. Aquí lo que se produce es un incremento en cuanto a la cantidad de fibras musculares. Ahora, la interleucina 6, IL-6 y ejercicio. La IL-6 es una citocina producida principalmente por las fibras musculares activas durante el ejercicio, clasificándose como mioquina. Sus niveles aumentan significativamente en ejercicios prolongados y de alta intensidad. Funciones clave. Regula el metabolismo energético. Estimula la utilización de grasas como combustible. Favorece la liberación hepática de glucosa y activa el eje HHA, promoviendo la secreción de ACTH y cortisol para la adaptación. Ahora, la hormona del crecimiento GH. Es secretada por la hipófisis anterior y resulta esencial para el crecimiento, composición corporal y metabolismo energético. Estimula la movilización de grasas, la síntesis proteica y la recuperación muscular. Además, regula el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1, fundamental para el mantenimiento y desarrollo tisular.
es la principal hormona anabólica en la adaptación al entrenamiento de pesas, como lo antes mencionado, ejercicios ya sea para el incremento de la masa muscular, al estilo fisicoculturismo tradicional, o el aumento de la fuerza del 1RM o de la potencia, ya sea para deportistas de halterofilia, de powerlifting o de strongman. Esta hormona del crecimiento es muy beneficiosa para ambos tipos de atletas, ya que esta lo que va a ayudar es a la recuperación de los tejidos musculares. Ahora, la GH durante el ejercicio de resistencia. Aquí, los niveles de hormona del crecimiento aumentan de entre un 300 a 500% respecto al valor basal durante ejercicio aeróbico de intensidad moderada a alta. El incremento inicia aproximadamente 15 minutos después del inicio de la actividad física. Esta respuesta favorece el uso de grasas como fuente energética y preserva el glucógeno muscular. Los efectos perduran durante horas post ejercicio, contribuyendo a la recuperación y adaptación. En este apartado a lo que se refiere es que esta hormona nos va a potenciar para la oxidación de grasa, ya sea en un periodo en el que un fisicoculturista está en etapa de déficit calórico, en etapa de, bueno, mejor dicho, preparándose para una competencia. Lo que va a ayudar este hecho es a una mejora en cuanto al gasto de las cantidades de los lípidos, favoreciendo una oxidación de grasas más favorable. Y en cuanto a la prolactina y el ejercicio físico, la prolactina, conocida principalmente por su papel en la lactancia, también participa activamente en la respuesta al estrés y la regulación inmunológica durante el ejercicio físico. Durante ejercicio intenso o prolongado, se observa un aumento moderado de prolactina, relacionándose con la liberación de IL-6 y otros mediadores del esfuerzo físico. La respuesta endocrina al entrenamiento HIIT. El entrenamiento interválico de alta intensidad provoca respuestas hormonales rápidas e intensas debido a la gran demanda metabólica que genera, ya que son entrenos de alta intensidad, pero de corta duración. Después de una sesión de HIIT, se observa un incremento importante de cortisol, catecolaminas, IL-6 y hormona del crecimiento. Todas estas respuestas permiten movilizar energía de manera eficiente para sostener los esfuerzos repetidos de alta intensidad. Además, el HIIT estimula simultáneamente sistemas aeróbicos y anaeróbicos, produciendo adaptaciones fisiológicas muy completas en periodos relativamente cortos de entrenamiento, ya que en sí, este tipo de entreno se podría decir que es el más pues demandante, ya que son ejercicios de muy alta intensidad, desde un porcentaje mínimo del 85% de la máxima capacidad hasta un 100%. Esto obviamente en tiempos muy cortos, como lo podría ser de 15, de 30 o como máximo 45 segundos, en los cuales se va a ir dividiendo en rondas, por así decirlo. Un entrenamiento en el cual incluya 30 segundos de burpees a la máxima intensidad, seguido de una estación en la cual ahora tienes que hacer snatches, ese tipo de entrenos, los cuales pues son ejercicios de muy alta intensidad. Es por ello que se produce toda esta cantidad de hormonas para poder sobrellevar el entreno. En las adaptaciones endocrinas al HIIT regular, el entrenamiento interválico de alta intensidad, HIIT, practicado de forma constante, produce cambios adaptativos significativos en el sistema endocrino. Tras semanas de práctica regular, se observa una reducción notable del cortisol basal, indicando una mejor regulación del sistema de estrés. Las respuestas exageradas de catecolaminas ante esfuerzos repetidos disminuyen progresivamente, lo que mejora el rendimiento deportivo, reduce la fatiga acumulada y aumenta la tolerancia a ejercicios de alta intensidad, permitiendo entrenamientos más eficientes. Este tipo de entrenos, al menos
a consideración mía, son los que más se podrían recomendar para personas, por ejemplo, que buscan una mejor salud a nivel general, combinado con un entrenamiento de fuerza, el cual, al momento de que se podrían combinar estos dos, lo que va a provocar es que tengas una capacidad tanto muscular buena en el sentido de bastante fuerza, una más que óptima cantidad de masa muscular y una muy buena salud cardiovascular y una salud muy buena a nivel de pues el sistema respiratorio. La metodología es variables del entrenamiento. La respuesta endocrina al entrenamiento de fuerza depende de múltiples variables: peso utilizado, número de repeticiones, volumen total y tiempos de descanso entre series. Ejercicios que involucran grandes grupos musculares generan una mayor liberación hormonal. Y en la respuesta hormonal es que el entrenamiento con cargas elevadas y múltiples series incrementa significativamente las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, la hormona del crecimiento GH y citocinas inflamatorias como IL-6 y TNFA, esenciales para la reparación muscular. Aquí, por ejemplo, levantadores de tipo Power, aquí lo que se genera es que, por ejemplo, en ejercicios que son los más demandantes, como lo podría ser el peso muerto o la sentadilla, no dejando de lado el press de banca, pero a decir verdad, los primeros dos son los que más liberación de adrenalina y noradrenalina producen, por el hecho de que en estos dos ejercicios casi que ocupas toda la gran cantidad de tu cuerpo, por el hecho de que se utilizan más ejercicios, o bueno, mejor dicho, paquetes musculares de los cuales son de tren inferior, que en sí son los más grandes y los que más liberación de estas hormonas generan. Las citocinas y reparación muscular. El entrenamiento de fuerza genera lesiones microscópicas en las fibras musculares, activando una respuesta inflamatoria controlada mediada por citocinas como TNFA y IL-6. Esta inflamación es esencial para la regeneración y fortalecimiento muscular. Las moléculas antiinflamatorias regulan el proceso para evitar daño excesivo y promover la adaptación. Lo que se mencionaba, todo en exceso es dañino. Así es que si hay una gran cantidad de pues prácticamente lesiones microscópicas, el cuerpo humano no va a alcanzar a reparar todo ese daño. Y ahí lo que empezaría sería un proceso de sobreentrenamiento, en el cual el sistema, en vez de anabolizar, va a empezar a catabolizar, destruyendo las fibras musculares. Hormona de crecimiento y entrenamiento de la fuerza. La GH aumenta significativamente de entre un 200 a 700% con cargas moderadas a altas y descansos cortos entre series. Favorece la síntesis proteica y reparación muscular post-ejercicio. Estimula la producción de IGF-1 para crecimiento y adaptación tisular, papel clave en hipertrofia y mejora de la composición corporal. Comparación entre resistencia, HIIT y fuerza. En el apartado de la resistencia, fuerte activación de cortisol e IL-6 por duración prolongada. En el HIIT, respuestas intensas y rápidas, elevación marcada de catecolaminas y GH. En el de fuerza, estimula reparación muscular, crecimiento con aumento de GH y citocinas. He aquí, tal cual, de manera más, ¿cómo decirlo?, fehaciente, en qué cada tipo de ejercicio te va a apoyar para el aumento de una o más capacidades físicas. Como ya se mencionó, en la resistencia lo que va a provocar es más que nada una mejor, o bueno, mejor dicho, un mejor ambiente para la oxidación de grasas. En el entrenamiento de tipo HIIT, al tener intensidades muy elevadas,
en muy poco periodo de tiempo va a provocar una mejora en la salud cardiorrespiratoria. Y por último, en el entrenamiento de fuerza va a ayudar tanto en una mejor densidad ósea, una mayor cantidad de fibras musculares, si es un entrenamiento más dirigido hacia la fuerza o la potencia, o un aumento en el volumen de los paquetes musculares. Las aplicaciones clínicas y deportivas. El conocimiento de las respuestas endócrinas al ejercicio tiene importantes aplicaciones en la salud y el deporte. Permite diseñar programas de entrenamiento adaptados a diferentes poblaciones, incluyendo atletas, adultos mayores con obesidad o pacientes con enfermedades crónicas. También ayuda a prevenir el sobreentrenamiento, optimizar la recuperación y mejorar el entrenamiento del rendimiento deportivo. La compresión de estos mecanismos facilita el uso del ejercicio como una herramienta terapéutica capaz de mejorar la calidad de vida y prevenir numerosas enfermedades. Es a lo que se refiere este estudio. Todo este tipo de ejercicios nos va a ayudar en uno o más pues apartados para nuestra vida diaria. En sí, lo más recomendable es siempre entrenar una gran variedad tanto de métodos de entreno, ejercicios, etcétera, para que así no haya, por así decirlo, una descompensación en el hecho de que, por así decirlo, personas las cuales sean muy fuertes se ahoguen haciendo un sprint o lo contrario, que sean personas que, por ejemplo, sean muy delgadas por el hecho de tener entrenamientos de resistencia o de HIIT, pero que al momento de intentar cargar algo no sean capaces. Es por ello que lo más recomendable como entrenador siempre será, pues, un crear, mejor dicho, un ambiente positivo para que todos estos tipos de entreno puedan convivir en una forma óptima y armoniosa, para que así se obtenga un mejor resultado a nivel cardiovascular, a nivel muscular y a nivel psicológico y mental. Las conclusiones. El ejercicio físico constituye un potente estímulo endocrino que activa múltiples sistemas hormonales. Se observan incrementos significativos en cortisol, catecolaminas, citocinas inflamatorias, hormona del crecimiento y prolactina. Cada modalidad produce adaptaciones específicas. La resistencia optimiza la regulación del eje HHA, el HIIT genera respuestas intensas y rápidas, y la fuerza estimula la reparación muscular. La selección adecuada del tipo de ejercicio es fundamental para maximizar los beneficios a largo plazo en salud y rendimiento. Por último, estas serían las referencias. Muchísimas gracias por haber visto este video. Que tengan muy buena tarde.